Frente Radiosa. El conflicto no es karma, es democracia. Complicamos la discusión. Hablamos de política. No lo soñé. Esa gente me figuró. Radio Pichincha. Hola con todas y todos. Hoy, lunes 14 de febrero de 2022, desde Frente Radiosa, buscamos llevar juntos adelante una reflexión conjunta alrededor de lo que ocurre en estos días en el Consejo de Participación Ciudadana y Control Social. Por ello, preguntamos si esta es una crisis institucional, como muchas voces lo han mencionado, o una expresión más del autoritarismo neoliberal. Para ello, hoy nos acompañan Mauro Andino, docente universitario y analista político, y Ramiro Aguilar, abogado y ex asambleísta. Bienvenidos, Mauro, Ramiro. ¿Qué tal, Yura? ¿Cómo estás? Aprovecho para recordarles que este programa se emite por Radio Pichincha a través de sus diales 95.3 FM y 94.5 para el noroccidente de la provincia, así como para Santo Domingo y para parte de las provincias de Esmeraldas y Manabí. Estamos también en streaming a través de nuestra fanpage en Facebook y les recordamos que pueden seguirnos en nuestras redes sociales para comentar el vivo el programa y revisar nuestros distintos episodios en su plataforma de podcast preferida. No está de más tampoco recordar que Frente Radiosa es una coproducción del Foro de los Comunes y Registro Aurora, que llega a ustedes también gracias al trabajo técnico de Ronnie en los estudios y Santiago en los controles. Aquí empezamos, porque el conflicto no es karma, sino democracia. Política de frente, porque la política es cambio y conflicto. Radio Pichincha. Acordonamiento policial, llamadas tras bastidores, instrumentalización de la justicia y toda una puesta en escena digna de quien busca dinamitar el orden democrático del país. Esto es parte de lo que hemos presenciado en los últimos días relacionado al caos y acorralamiento al que se ha expuesto al denominado quinto poder del Estado. Si bien no es nuevo que mencionada institución, el Consejo de Participación Ciudadana y Control Social, esté involucrada en la disputa política del país, parecería que se ha dado un paso adelante en términos de condicionamiento y captura oficial. En este sentido, arrancamos preguntando a nuestros invitados cómo leer lo que ha ocurrido con el Consejo en estos días recientes. ¿Hay elementos para caracterizar lo sucedido como un golpe institucional? Mauro, bienvenido, arrancamos contigo. Muy buenas noches, un saludo cordial para ti, Isabel, para Yura, por supuesto, para el doctor Ramiro Aguilar, a quien aprecio y estimo muchísimo, y claro, para todos quienes se conectan a esta hora. A ver, tal como lo habíamos conversado ayer en Twitter Space, yo quisiera partir de los antecedentes que condujeron a la creación del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social, porque parecería ser que la crisis institucional que este momento sufre el Ecuador nace y se origina únicamente con la Constitución del 2008, y eso también me parece a todas luces injusto. Previo a la Constitución del 2008 existía una politización y una partidización absoluta, atroz, los organismos de órganos condujo a que en el diseño institucional en Montecristi se pretenda construir un nuevo marco, una nueva arquitectura que permita, entre otras cosas, destrabar y sacar las manos de la política en la designación de estos órganos de control. Se crea el Consejo de Participación Ciudadana y Control Social, que viene a reemplazar a lo que era la Comisión de Control Cívico contra la Corrupción, y a su vez se le asigna una atribución que era propia del Congreso Nacional, la designación de determinadas autoridades de los organismos de control y de organismos colegiados, Contralor, Fiscalía, Tribunal Supremo Electoral, hoy llamado Consejo Nacional Electoral, o Tribunal Contencioso Electoral de forma también simultánea, que forma parte de esta función del Estado también. ¿Dio resultado esto? Sin duda alguna, ahí sí digo, hay que hacer un mea culpa y hay que ser críticos. No dio resultado tampoco este diseño institucional, pero quería dejar sentado que lo que antes existía tampoco era mejor que lo que hoy tenemos, porque existía un entrampamiento en el viejo Congreso Nacional para designar
a aquellas ternas o a alguno de los integrantes de las ternas que en su momento, por ejemplo, remitía el Ejecutivo. Y existía esta suerte de chantaje o de toma y daca. Yo te doy los votos para designar a uno de los miembros que tú me envías a cambio de que tú me des ciertas parcelas de poder o a cambio de que corporativicemos la designación de estas autoridades. Ahora, ¿en qué estado se encuentra actualmente el Consejo de Participación Ciudadana? Y ahí sí, para responder la pregunta de ustedes, me parece que evidentemente es un asalto absoluto, a la institucionalidad del Consejo en las actuales circunstancias, lo que se ha hecho desde el Ejecutivo. Primero, porque en términos estrictamente jurídicos, la única persona que puede reinstalar una sesión ordinaria es la presidenta del órgano colegiado. No puede ser reinstalada una sesión por más que exista la fuerza de una mayoría de ese órgano colegiado. Y a la señora Almeida, nos guste o no, yo no tengo por qué defenderle porque también creo que ha cometido una serie de errores y de equivocaciones, ella había suspendido una sesión ordinaria y es en la reinstalación de esta sesión ordinaria donde se le destituye tanto a ella como presidenta como al vicepresidente del organismo. Segundo, en derecho público solo se puede hacer lo que está estrictamente señalado en la ley. Y lo que uno se pregunta es, ¿la ley orgánica del Consejo de Participación Ciudadana permite la remoción, la destitución del presidente o vicepresidente del organismo? No permite, porque son elegidos a periodo fijo. Entonces, desde lo jurídico hay una serie de inconstitucionalidades porque se violenta la seguridad jurídica, hay una serie de ilegalidades, pero desde lo político hay un hecho mucho más atroz. Rodear el Consejo, acordonarlo con policías, al más puro estilo de Febres Cordero en la década de los 80, rodeando la Corte Suprema de Justicia, me parece que demuestra que el presidente Lasso poco o nada le importaba la división de poderes, la democracia y los principios liberales que tantas veces dijo defender durante sus 3 campañas consecutivas, y que al final del día lo que les importa, en el fondo, lo que popularmente se dice en mi barrio y en mi tierra, el ñuto y no el hueso. ¿Y cuál es el ñuto del Consejo de Participación Ciudadana? Pues la designación de autoridades. No les interesa ni que fomente para la participación ciudadana, ni que pueda ser parte procesal denunciando actos de corrupción, sino designar autoridades. Y en medio de ese juego político, al Ejecutivo le interesa tener el control de este organismo para designar su propio contralor, sus propios superintendentes, su propio defensor público y sus propios consejeros del CNE, lo cual evidentemente es gravísimo en términos democráticos. Hasta ahí, digamos, mi primera intervención. Muchas gracias, Mauro. Creo que nos has dado una imagen bastante completa del histórico del Consejo de Participación Ciudadana, pero también de los matices jurídicos, políticos que están en juego hoy por hoy. Le remito la misma pregunta, Ramiro. En su opinión, ¿cómo leer lo que ha ocurrido en días recientes con el quinto poder del Estado? Bienvenido. Muchas gracias, un abrazo muy grande. Primero, mis más sentidas condolencias a Mauro. Falleció en días previos la mamá de su padre, de Mauro Papá, así que Mauro, les mando un abrazo muy grande, mis condolencias más sinceras. Respondiendo a su pregunta, le voy a responder con una frase dicha por los creadores del Consejo de Participación Ciudadana en la Constituyente del 2008, el padre del Consejo de Participación Ciudadana, mi amigo y colega Virgilio Hernández. Y ahora digo que es porque ha sido ya el hecho insostenible. Virgilio me dice, si de algo me arrepiento en la vida, es de haber creado el Consejo de Participación Ciudadana. Ya con eso le digo todo. Es decir, el fracaso institucional es absoluto. ¿Por qué? Porque se partió de una ficción. Y la ficción es que 7 personas extraídas de la sociedad iban a convertirse en personajes apolíticos. Entonces, el Consejo de Participación Ciudadana, que tiene a su cargo, como bien lo menciona Mauro, promover la participación ciudadana, luchar contra la corrupción y designar autoridades de control, de pronto se iba a ser integrado por 7 arcángeles, por 7 personas por las que no circulaba en su torrente sanguíneo el menor interés político. Y eso es absurdo. O sea, esa es una ficción y estamos pagando caro esa ficción. Esa ficción que lleva a que durante los años del gobierno de la Revolución Ciudadana, los concursos que organizó el Consejo, los distintos consejos de participación ciudadana,
Ahí tienen ustedes designaciones de gente muy cercana al gobierno del expresidente Correa, Galo Chiriboga, de Carlos Polit. Entonces uno se pregunta, a ver, los consejos de la judicatura que designaron, entonces uno se pregunta, a ver, en los 10 años, digamos, donde el consejo estaba en sus primeros fogueos, ¿cumplió su objetivo? No. ¿Despolitizó la designación de autoridades? No. Después, en el gobierno de Moreno, se toman por asalto el Consejo de Participación Ciudadana, designan a un personaje que es el perdedor más grande de la historia del país, Julio César Trujillo, que arrastró en su último tramo de pérdida, de perdedor, a la historia institucional del país. Un perdedor de antología, Julio César Trujillo, que no tuvo vida para constatar el enorme daño que le hizo al país. Y tomado por asalto el Consejo de Participación Ciudadana, después de haber sido designado a dedo por la Asamblea Nacional, a pretexto de descorreizar la institucionalidad, terminaron desinstitucionalizando el país. Y luego eligen al cura Tuárez, el cura Tuárez termina enredado en unos líos de corrupción brutales, creo que sigue preso y convicto. Destituyen al Consejo de Participación Ciudadana del cura Tuárez y vienen estos mamiticos que ya son los campeones mundiales de lo impresentable. Pero los campeones mundiales de lo impresentable. Tan impresentables son que hacen lo imposible, es decir, le destituyen a la presidenta, la señora Almeida, sin que primero haya esa posibilidad en la ley orgánica de participación ciudadana, como apunta bien el doctor Andino. Y segundo, sin que haya un proceso previo, pues, o sea, han de preguntar primero, han de abrir un expediente, han de presentar pruebas de cargo y de descargo, o sea, han de crear al menos la ficción del debido proceso para destituirle. Nada. 4 ñatos deciden que ya era suficiente de la presidencia de la señora Almeida y se toman la presidencia del Consejo de Participación Ciudadana. Con la anuencia indiscutible, con la complicidad, subrayo, con la complicidad de la señora ministra de Gobierno, doña Alexandra Vela. Quien aquí no se le ocurrió mejor idea que mandar el mismo piquete de policías que posesionó a Pablo Celi en la Contraloría para que sean los policías quienes posesionen a ese pobre hombre de Ulloa. Quien saca unas hierbas, pero esto es impresentable, saca unas hierbas y se pone a limpiar como un payasete la silla de la presidencia para usurparla, o sea, además de legítimo, un payaso. Y luego, claro, con el repudio nacional, porque ya no se pueden hacerse estas cosas, es decir, la medición de la legitimidad no solamente está en lo opaco que quede de la institucionalidad o en la institucionalidad opaca, sino que está en redes, el repudio a la payasada fue de tal magnitud que Lazo se declaró loco y dijo, no he sabido. Como no he sabido y no sé porque me estaba paseando en China viendo la inauguración de los Juegos Olímpicos de Invierno. Entonces, y como ellos son independientes, allá que resuelvan sus problemas. No obstante, se hizo el loco en el hecho cierto de que la ministra de Gobierno fue cómplice abierta de este juego impresentable en el Consejo de Participación. Soluciones a esto, tienen que irse todos, tienen que ser destituidos por la Asamblea Nacional y ser sometidos a un juicio político todos, sin excepción. Y luego, creo que todos los ecuatorianos estamos claros en eso, tiene que desaparecer el Consejo de Participación Ciudadana, pero para que eso ocurra, hay que usar el mecanismo establecido en la Constitución. Si se quiere cambiar la estructura del Estado, hay que llamar a una asamblea constituyente. Aunque hay gente que quiere el camino rápido de la consulta popular, otros quieren secarle al Consejo, es decir, dejar que exista para no pasar por el juicio constitucional y dejarle sin las facultades nominadoras y que se quede solamente en la participación ciudadana y la lucha contra la corrupción. 7 ñatos y una pequeña estructura burocrática ganándose una beca, un sueldo por no hacer nada. Absurdo. Hay que desaparecer el Consejo. Y si es que el camino es la consulta popular, a mí no me gusta, yo creo que el camino es la constituyente, pero tomen el camino de la consulta. Lo que sí es evidente que hay que echar cal sobre el Consejo. Volver a tomar el riesgo de que sea la Asamblea Nacional quien designe autoridades de control, porque a mí me parece más válido y más legítimo que 137 asambleístas que representan a todas las tendencias políticas en el país terminen resolviendo sobre una cuestión de designación de autoridades a que sean 7 gatos, igual de inoculados por los intereses y las componendas políticas.
Gracias, Ramiro. Me quedo contigo para seguir profundizando algunos de los elementos que ya se han puesto sobre la mesa. Eh, tú iniciabas tu intervención, eh, sosteniendo esta posición que del sector o de quienes impulsaron esta innovación institucional respecto a la existencia del quinto poder del Consejo de Participación Ciudadana, casi como que un mea culpa. Sin embargo, las condiciones también para el nacimiento del Consejo de Participación Ciudadana eran de un escepticismo hacia justamente el ejercicio de los partidos políticos en la designación de autoridades de control. Recordemos, ya el propio Mauro hacía una lectura de toda la trayectoria institucional que condujo justamente ese momento destituyente de la política a mediados de la década inicial de los 2000. En ese sentido, cobra fuerza la tesis participacionista y tenemos esta, entre comillas, innovación institucional que es el Consejo. Yo quisiera retomar este sentido que planteaba Isabel en la pregunta inicial, y es, digamos, más allá de lo caricaturesco que llega a ser casi lo vivido la semana anterior, ¿no es cierto? Tú ejemplificabas con el tema de la limpia, con el tema de la ausencia siquiera de la ficción del debido proceso para la destitución de los consejeros. ¿Qué está detrás de eso finalmente? Porque una idea que ha circulado este tiempo es que obviamente la tesis del oficialismo que ha sido, digamos, de campaña, que era la de desaparecer el Consejo de Participación Ciudadana, ya en el ejercicio del poder parece que realmente no quiere desaparecer el Consejo, porque resultaría más fácil la cooptación de 4 de 7 miembros que de 70 de 137 en una asamblea para designar autoridades de control. ¿Hay un ejercicio autoritario? Es decir, ¿hay un golpe institucional continuado del periodo anterior, o es simplemente una disputa más en clave política y de lo que se llama crisis institucional? A ver, Yura, primero hay que estar claros en qué es lo que sigue siendo el objeto de interés. El objeto de interés es la Contraloría. Cuando tú hablas de la crisis partidaria y del bloqueo en la Asamblea Nacional en los años, finales de los años 90, estás hablando del famoso Contralor Peña. Es decir, se acabó el periodo, me parece que de Alfredo Corral, y en vez de elegir Contralor, el Congreso sostuvo al subcontralor, a Genaro Peña, durante años, porque los socialcristianos bloqueaban la designación. ¿Ok? Han pasado 20 años, estamos en el siglo XXI. ¿Habrá aprendido algo el Ecuador de eso? Nada, peor. Es decir, se va a Carlos Poli por renuncia. La policía le posesiona a un usurpador que fue Pablo Celi. Pablo Celi está preso, acusado de corrupción. Celi designa un contralor al ñato que quedaba, que es este señor Riofrío. Y este señor Riofrío está ejerciendo las funciones de contralor sin que nadie le haya designado, ni el Congreso, ni el Consejo de Participación Ciudadana, nadie, sino Pablo Celi. Y los mismos sectores políticos que componen la estructura política del país terminan bloqueando el concurso de contralor en el Consejo de Participación Ciudadana, que quieren reformar el reglamento. Se crearon esta comisión ciudadana de veedores y hay 500 personajes que dijeron y levantaron la mano, yo quiero ser veedor, y esos 500 personajes a la final se filtran, no sé si sean 10, 20 o 30, que siguen representando los intereses de los movimientos y partidos políticos. Porque la Contraloría, Yura, tiene que ser absolutamente reorganizada. Debemos pensar, antes de reorganizar el Consejo de Participación, en realidad tienes que pensar en reorganizar la Contraloría, en modernizarla, en sacar esos auditores de ahí eso es un nido a ver, hay que hablar las cosas como son. La Contraloría ha socapado la corrupción de este país durante muchos años. Y los auditores sacaban 2 informes, uno era un ángel y en el otro un demonio. Y en el juego estaba cuánto podías conversar con el auditor. Sí. Ahora, si eso es un golpe institucional, si a Lazo le interesa mantener el Consejo de Participación Ciudadana, mira, Lazo es un mentiroso compulsivo, es un mitómano. Sí, ha mentido. Desde quiero vender el avión presidencial, no vendió. Voy a suspender los viajes, se va a pasear en las Olimpiadas de Invierno. Voy a disolver el Consejo, el CNCIP, nada. Voy a eliminar el examen de ingreso a la universidad, nada. No voy a subir impuestos, te clavo impuestos. Y ahora, claro, está entrampado en el tema del Consejo de Participación Ciudadana. ¿Por qué te digo esto? Con cierta ironía dolorosa, porque duele el país. Por la sencilla razón de que
estamos destruyendo el país, destruyendo el país. Ayer o anteayer asomaron 2 personas colgadas de un puente de Durán, colgadas del puente, ejecutadas. Y esa es una ejecución propia del narcotráfico cuando se disputan territorios, de una institucionalidad cooptada por el narcotráfico. Hay un país absolutamente violento, una sociedad que ya está armada. La diferencia es que no tiene un componente de violencia política, pero tiene un alto componente de violencia común. Y ese caos institucional, ¿sí?, no alcanza a ser resuelto por el presidente, ni por la asamblea, ni por ninguno de los órganos que están en este momento en manos de la actual clase política, por incompetencia, por corrupción, y quién sabe si hasta por cooptación directa al narcotráfico. El narcotráfico, el mejor escenario posible, es un país sin instituciones, pues, donde tú puedes comprar protección, comprar transporte, comprar impunidad, etc. La cosa rebasa, y con esto termino, la cosa rebasa la mera cooptación del Consejo para seguir acaparando poder, porque en la práctica yo creo que el Estado es el que está cediendo poder. El Estado es el que está cediendo el control, el ejercicio legítimo del control que nace de la soberanía, de la existencia de un sistema jurídico, en medio del caos, de la incompetencia, de la anarquía y desde luego de una agudísima crisis política y económica. Gracias, Ramiro, y quizá con esta idea dialogar también con Mauro respecto a, digamos, se ha tratado de posicionar que es lo que ocurre en el CPCCS fundamentalmente una crisis institucional. Dialogábamos con Ramiro y le preguntábamos si, digamos, hay detrás realmente un ejercicio conducido, digamos, instrumentalizado de conservar un régimen político en clave autoritaria, digamos, sostenido de la reforma del 2018. Se ha mencionado el periodo transitorio y a través de ello una centralización del poder justamente en actores que, como dice Ramiro, desbordan al propio Estado. Ahora, se ha hablado de la importancia o de la centralidad que tiene la Contraloría. Sin embargo, parece que justamente desborda esto. Preguntarte entonces, insistir respecto a esto, Mauro, es un problema de diseño institucional, es decir, se han sugerido las ideas que tiene que desaparecer el Consejo de Participación Ciudadana, devolver a la Asamblea la competencia de designar autoridades. En este contexto, con la legitimidad que tiene la propia Asamblea, hay un problema, digamos, de base, que es la cuestión del régimen político mismo. A ver, yo creo que es un conjunto de factores que inciden en este proceso de desinstitucionalización del país, no solo del órgano llamado Consejo de Participación Ciudadana. Cierto es que probablemente el remedio ha resultado peor que la enfermedad, porque ya pusimos en un primer momento los antecedentes históricos que condujeron a que nazca el Consejo de Participación Ciudadana, porque no es que cayó tampoco del cielo, es decir, existieron causas políticas que incentivaron a que a los actores, a los constituyentes de Montecristi, se les ocurra que era mejor quitarle su atribución al viejo Congreso Nacional y depositar en este Consejo de Participación Ciudadana. Pero sin duda alguna, los resultados están a la vista, han sido perniciosos. Pero cuando uno piensa y dice, devolvámosle la competencia a la Asamblea, más allá de que es un órgano con legitimidad democrática, porque eso no vamos a poner en duda, son 137 actores, habría una discusión mucho más plural, la deliberación probablemente sea mucho más amplia, pero cuando uno regresa a ver también a la Asamblea actual, y uno por un momento hace el juego de cerrar los ojos, de imaginarse la atribución de designar autoridades en esta Asamblea, en la Asamblea de la señora Yori, en la asamblea de la señora Guamaní, del ex asambleísta Diego Ordóñez, en la asamblea de estos actores que, digamos, han empobrecido lo poco que quedaba del debate democrático y del debate político del Parlamento. A uno también, sin duda alguna, le asusta y le preocupa. Y claro, en términos institucionales, seguramente el momento que me desconecté por la mala señal de mi internet, Ramiro ya lo habrá explicado, a nivel institucional se necesita emprender una reforma parcial,
La Corte Constitucional así lo ha establecido ya en 2 dictámenes. Para eso se necesitaría 70 voluntades en la Asamblea Nacional. Dudo mucho que existan esos 70 votos, porque es una mayoría adversa al ejecutivo del presidente Lasso. Y me parece que al final del día no solo es un tema institucional, no solo es un tema normativo, sino una cuestión de cultura política. O sea, podemos tener el diseño institucional que ustedes quieran. Si al final del día quienes deciden, quienes tienen capacidad para designar a las autoridades de control, finalmente quieren meterle mano, quieren politizar el asunto y quieren designar a los menos idóneos, pues va a seguir sucediendo. Ramiro citó el caso de un excontralor, pero también podríamos citar el caso del exfiscal que yo recuerdo. Yo era muy joven ahí, pero recuerdo yo, y ayer lo mencionaba, el de Jorge Germán, en la época del presidente Gutiérrez, pues en el año 2006 me parece. Él era el tercero de una terna que había sido calificada previamente por el Consejo de la Judicatura y fue el menor puntuado. Sin embargo, al Congreso de la época no le dio la gana ni de escoger al primero ni de escoger al segundo. Y le escogieron al tercero, al que menos puntaje tenía. Y en la propia época del coronel Gutiérrez, recuerdo yo también, que me parece que pasamos con un contralor encargado, creo que por 3 o 4 años, porque igual no hubo, digamos, el acuerdo, el acercamiento político para poder llegar a buen puerto y aterrizar en una designación. Lo que yo sí plantearía ya en términos normativos, para evitar, digamos, también incentivos que al final del día se generan vía norma, vía dispositivos jurídicos, es que en las leyes de cada uno de estos órganos que regulan su funcionamiento se establezcan reglas claras del juego para los concursos públicos de oposición y méritos. O sea, no podemos seguir al vaivén de los reglamentos. Este Consejo de Participación Ciudadana, vía reglamento, cambia las reglas del juego para designar a cada una de esas autoridades en cada periodo, en cada designación. Ahora mismo, para lo del Contralor, quieren sacarse de debajo de la manga el hecho de que va a existir supuestamente una presentación o una exposición oral que va a ser calificada también por sabe Dios y el diablo quienes lleven a cabo esa calificación. Entonces, dejar vía reglamento que se puedan designar a las autoridades más importantes de este país, también me parece que es abrir una puerta y una ventana enorme a la arbitrariedad, a la opacidad, a la falta de transparencia y a la manipulación de estos concursos. Yo creo que puede regresar la atribución a la Asamblea, pero me ratifico en esto. Si la cultura y la ética política de los actores no cambian, o sea, yo no me quiero imaginar a una Guadalupe Llori, ella cabildeando al interior, a quién se designa como contralor, a quién se designa como fiscal general. Digamos, creo que tampoco hay una salida del todo democrática y transparente en las actuales circunstancias si es que se regresa esa atribución a la Asamblea. Gracias, Mauro. En este momento nos vamos a una pausa y volvemos con más del tema que estamos tratando hoy día respecto al Consejo de Participación Ciudadana y Control Social, su crisis y posibles salidas. Volvemos con más de Frente Radiosa. Viva la fiesta del ciclismo en Radio Pichincha. No te pierdas la cobertura íntegra del Campeonato Nacional de Ruta 2022. Este 18 y 20 de febrero, conéctate a la 95.3 de FM en Quito y 94.5 en el noroccidente de la provincia para vivir las emociones de la contrarreloj y la prueba de ruta del Campeonato Nacional del Ecuador. Con la participación especial de Richard Carapaz. Hey, mijines, soy Richie, quiero hacerles una cordial invitación al 17 al 20 del Campeonato Nacional. No se olviden, vamos a estar ahí, estaré presente y espero que todos los aficionados vayan, lo disfruten y lo vivan, porque en el Ecuador se respira ciclismo. Con las voces de Marcelo Solano, Ernesto Almeida y Javier Ojeda, los caballeros del ciclismo. Este viernes 18 de febrero, conéctate en la contrarreloj a partir de las 9 horas. Y el domingo 20, a partir de las 8 horas, sigue la prueba de ruta. Lo mejor del ciclismo ecuatoriano, solo en Coñeque. Radio Pichincha, presente en todos los eventos deportivos. No nos cambiamos de casa, sino de horario. Estaremos con La Oreja Libertaria los lunes a partir de las 19 horas.
La Oreja Libertaria. Desentraña los hechos del país y del mundo. La Oreja Libertaria. Descifra los vínculos de la comunicación con esos hechos. Habla de la otra historia. Acompáñennos en nuestro nuevo horario, los lunes de cada semana a las 19 horas. Pichincha Universal, 95.3 FM en Quito y en 94.5 FM para el resto de la provincia de Pichincha. Una producción del colectivo Espejo Libertario. Clásicos Pichincha. Baladas. Acústicos y en vivo. Los dobles. En español. Onda Retro. Clásicos Pichincha. Lunes a miércoles 20 horas y domingo 22 horas. Producción Javier Bisuete. Radio Pichincha. Seguimos con más de Frente Radiosa. Estamos conversando sobre la crisis que se ha gestado en torno al Consejo de Participación Ciudadana y Control Social. Nos acompañan Ramiro Aguilar y Mauro Andino, a quienes les planteamos la pregunta de si es apenas, por así decirlo, un problema de diseño institucional o si es que más bien estamos ante un momento o una prueba más de la vigencia de una suerte de autoritarismo neoliberal desde el régimen de turno. Se han planteado varias ideas en lo que va de la discusión. Quisiera retomar el debate con Ramiro. Al respecto, preguntarte, por lo que ustedes mismos han situado, parece ser que la centralidad de la disputa está justamente en la designación de autoridades de control, como han dicho ustedes mismos. ¿Qué ocurre entonces con otra pata importante del Consejo de Participación Ciudadana, como es el tema de la participación social, la posible organización desde ese ente? Si es que en efecto la solución sería, como ustedes sugerían, me parece, la disolución del mismo. Y más allá de lo factible que eso resultara, ¿sería la solución entonces a los problemas de contrapesos y de crisis democrática que vive el país el que sea la Asamblea quien escoja a las autoridades de control? Tú mismo, Ramiro, decías que finalmente no solo estamos ante un tema de cooptación del Consejo, sino que el Estado ha cedido el poder. Entonces, más o menos, ¿cuáles serían las salidas? Pensando además el contexto en el que nos movemos y la evidente, me parece importante recalcarlo, intento de cooptación por parte del Ejecutivo, de fuerzas políticas cercanas a su partido, de tomarse esta instancia. Mira, el tema aquí es el hecho simple, el hecho absolutamente simple, de que el diseño institucional, como lo menciona Mauro, es la mitad del trabajo. La otra mitad es que quienes ocupen las funciones, sea de consejeros o de asambleístas, hagan bien su trabajo. Cuando Mauro dice hay que regresar y mirar a la actual asamblea y ver lo que hay, da escalofríos pensar que pueden designar contralor. Sí, claro, pero son los mismos personajes con la misma estatura ética, con la misma estatura moral, con la misma estatura intelectual que están en el Consejo de Participación Ciudadana. Lo cual nos lleva a meditar en una cuestión, y es ¿qué le pasó a la actual clase política? A la actual clase política para haber llegado a este estado de caos y de incompetencia. Mira, el año 2007, hay que recordar que la Revolución Ciudadana no postula asambleístas, no postula legisladores, no postula congresistas. Dijo, no, yo no puedo participar en esa payasada. Y la gran propaganda de la campaña presidencial de aquel entonces era un ascensor donde entraban 4 payasos. Recordarás. Entonces eso dio la fuerza para que un país cansado de de un partidismo totalmente corrupto y oportunista, opte por el proceso constituyente del 2007. Han pasado, te repito, más de 10 años, y resulta que la arquitectura constitucional diseñada en Montecristi termina cooptada por payasos. ¿Sí? Y
Hay un meme, la política ecuatoriana se ha vuelto tan trivial que citar un meme para poder graficar lo que decimos, ¿no es cierto? Si es que a un payaso tú le llevas al Palacio de Gobierno, no es que el Palacio, o al Palacio Legislativo, no es que el payaso se vuelve en su esencia, un personaje serio y un presidente o un legislador, no, transforma, porque es la esencia de lo que hace el Palacio Nacional o el Palacio Legislativo, en un circo. Y al revés, si tú llevas un político a una pista teatral, no es que transformas el teatro en un escenario serio, no, es simplemente que estás haciendo que ocupen puestos personas que están en otro patín. Y el patín en el que están es el patín del lleve, el patín de hacerse rico a la velocidad del rayo. Eso hace que no les interese la construcción de un Estado serio, de un Estado institucional, de un Estado normativo, porque eso dificultaría el lleve. Pues, o sea, si tú tienes un contralor serio, si tienes un esquema, un ordenamiento jurídico que se cumple, si tienes institucionalidad para hacer respetar la ley y para combatir la impunidad, esta banda de diferente bandera política, pero al final es una banda que se articula en distintos movimientos y partidos políticos, desaparecería. Desaparecería, ¿por qué? Porque su objetivo no es, te repito, la institucionalidad, sino el lleve. Si tienes un controlor, jueces y demás autoridades que combatan el lleve, esa gente estaría haciendo otra cosa en otro lugar. Ahora, respecto a la participación ciudadana es igual. Es decir, mira, lo que estamos haciendo aquí, lo que están haciendo muchos colectivos, la defensa de los derechos desde el posicionamiento de las organizaciones sociales, no necesita un articulador, un consejo de participación ciudadana, que ni presupuesto tiene ni les ha dado. Es decir, finalmente la organización social depende de tener objetivos, de tener voluntad y de tener recursos. Que yo sepa, la función de transparencia a la sociedad civil no le da un centavo. Y tampoco articula la organización social. Entonces, si se va al Consejo de Participación Ciudadana, no pasa nada respecto de la organización social y de la estructura propia de la organización ciudadana. Y en cuanto a la lucha contra la corrupción, o sea, sería casi cínico afirmar que esta función de transparencia y control social empoderada en el Consejo de Participación Ciudadana, como digamos el órgano más representativo, ha luchado contra la corrupción. Y no le funcionó ni siquiera a Trujillo, es decir, ni siquiera Trujillo, bajo el escenario de que hay que poner ahí a la mejor gente, termina haciendo un desastre en la superintendencia de compañías, en el Consejo de la Judicatura, en la superintendencia de bancos. Pero mira lo que acaba de pasar con el juicio político a la superintendente de bancos. Villavicencio, presidiendo la Comisión de Fiscalización, dice, aquí no ha pasado nada, a pesar de que los únicos que se enriquecieron a través y durante los meses de pandemia y del dolor de los ecuatorianos fueron las instituciones financieras. Quizá esta noche estoy un poco enojado y tenga mucha rabia en el corazón. Eso es cierto, porque duele el país. Pero también creo firmemente en la democracia. Entonces, en algún punto la democracia ecuatoriana tendrá que encontrar un nuevo rumbo, pero ese nuevo rumbo no pasa por la ficción. Y no pasa por la ficción de pensar que hay ciudadanos políticamente puros. Todos los ciudadanos tienen una posición política. Y aquellos ciudadanos que no tienen una posición política, pues decididamente no les interesa, tampoco les va a interesar formar parte de esta ficción llamada Consejo de Participación Ciudadana. Ok, Ramiro. Mauro, más allá de los diseños institucionales, y más bien retomando esta idea que situaba Ramiro sobre un Estado que está abocado a el lleve, así con esos términos, igual hay que pensar un modelo de gobernabilidad que le permita a Lasso, entendido como continuación de Moreno, sostener ese modelo de Estado, por así decirlo. Y de alguna manera se ha situado aquí y en otros espacios que esto estaría asociado o es indisociable del papel que han tenido la Contraloría, la Fiscalía, como instituciones más bien orientadas en este momento, en estos últimos años, a la amenaza, a la persecución política.
Volviendo entonces sobre el show, por así decirlo, que se ha montado en torno al Consejo en estos últimos días, ¿podemos leerlo en esta clave? ¿Cabe hablar de autoritarismo desde el gobierno y el régimen actual? Que ha existido autoritarismo para llevarse de un solo tajo y de un solo golpe el Consejo actual es evidente. O sea, ¿qué más señal sino rodear el Consejo de Participación Ciudadana y Control Social con un piquete de policías para instalar una sesión, reitero, sin que esto signifique defenderle a la señora Almeida, porque yo creo que ella también tiene un montón de responsabilidades en la crisis y en el caos institucional que vive el Consejo, pero con un piquete de policías y a la fuerza, reinstalar una sesión que solo la presidenta podía hacer. Y lo hacen, digamos, utilizando los aparatos represivos del Estado, en este caso la fuerza pública. ¿Quién está a cargo de la Policía Nacional? ¿Quién dirige a la fuerza pública? El Ministerio de Gobierno. Y el Ministerio de Gobierno evidentemente depende del presidente Lasso. ¿Quién certifica desde el Ministerio del Trabajo que Hernán Ulloa es el nuevo presidente de este organismo? Es un funcionario que depende directamente del Ejecutivo y en este caso del primer mandatario. Entonces, cuando el presidente Lasso sale, o algunos de sus voceros, hoy le escuchaba a uno de los jefes de bloque de Creo decir que ellos no han tenido nada que ver en este tema, que ellos no se han involucrado, o sea, realmente es risible porque es querer tapar el sol con un dedo y es querer ocultar una realidad innegable. Existe interferencia gubernamental y ha quedado demostrado que al Ejecutivo lo que le interesaba era cooptar el Consejo de Participación Ciudadana. Pero, y aquí sí quiero recoger algo que me parece Ramiro ya lo dijo, yo creo que si la clase política, al menos la que está representada en la Asamblea, ciertos sectores en verdad quieren dar una señal de dignidad, de decencia, de que en verdad les importan los principios y valores democráticos, la institucionalidad y la transparencia, creo que deben enjuiciar políticamente a los 7. No a 3, no a 4, no a 5, porque si solo enjuician a 4, el mensaje que me están dando a mí como ciudadano es que lo que quieren es sacar a los que les resultan incómodos porque no son los de su mayoría o porque no son los que les agradan a ellos. Y el mensaje subliminal que me están dando es que vía juicio político lo que quieren es, desde el Parlamento, otras fuerzas políticas cooptar igual el Consejo de Participación Ciudadana. El uno, a través del aparato represivo del Estado, te pongo a la policía ahí, te certifico a través del Ministerio del Trabajo, y desde el otro lado, en cambio, yo te enjuicio políticamente y yo, digamos, reconfiguro el tablero con una mayoría a mi favor dentro de ese consejo. Entonces, si en verdad quieren dar una señal de que quieren actuar por convicciones, de que no les interesa llevarse la Contraloría, la Superintendencia, la Defensoría Pública, el CNE, el Tribunal Contencioso Electoral, si en verdad quieren dar esa señal, deberían enjuiciar políticamente a los 7, porque los 7 son corresponsables en mayor o menor medida. Es tan inconstitucional e ilegal lo que ha hecho Ulloa como lo que hizo la señora Almeida, de suspender sesiones, de alargar la aprobación de los reglamentos, de no realizar el sorteo, por ejemplo, para la renovación parcial del CNE, un tema que tenía que realizarse en noviembre del año pasado, y hasta ahora no se lo hace. ¿Y eso a qué ha dado, qué ha originado? Que en el CNE, por ejemplo, ya existan voces que digan que como ya empieza el año electoral, quieren sacarse una norma inexistente en el Código de la Democracia, pero que dice, según la interpretación de ellos, que en periodo electoral nadie les puede topar. Entonces ya quieren quedarse los mismos árbitros electorales que condujeron perniciosamente el proceso electoral de las elecciones generales del año pasado, del 2021, sobre pretexto de la inoperancia e incapacidad del Consejo para hacer la renovación parcial, y hay voces que dicen que deben quedarse todo el año para que realicen las elecciones seccionales del próximo año. Sin perjuicio, y este es un tema que mucha gente igual no lo conoce o lo olvida, el próximo año también tenemos que elegir a los 7 que van a reemplazar a los actuales de este Consejo. Y lo peor que puede suceder en una democracia es un voto completamente desinformado. Que te pasen una papeleta y que tú ni siquiera sepas qué es lo que vas a elegir, a quién vas a elegir, para qué sirve ese órgano, qué atribuciones, qué competencias tienes. Y ahí, claro, un error que existió, terrible, a través de la consulta popular del 2018, fue pensar que elegidos vía voto popular, pero sin el auspicio
de partidos y movimientos políticos, dizque no iban a estar politizados esos representantes del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social, cuando eso fue una falacia, porque aunque no estén patrocinados por un partido o movimiento político, es indiscutible que detrás de ellos se posicionaron maquinarias electorales que los apoyaron, porque además, quieras o no, el diseño normativo les incentivaba eso, porque ni siquiera podían gastar, no pueden gastar recursos en la campaña quienes postulen en representación de la ciudadanía de las organizaciones sociales al Consejo de Participación. Y el próximo año vamos a tener una papeleta en nuestras manos, cada uno de los ciudadanos, donde tendremos 3 listas. Una para escoger 3 hombres, otra 3 mujeres y otra un representante hombre o mujer de pueblos y nacionalidades indígenas, afroecuatoriano, montubio o migrantes. 7. Y lo más probable es que no sepamos ni siquiera a quién elegir. Y en este tema quiero mencionar algo que igual pocas personas han dicho y que demuestra que el tema de tener título de tercer nivel tampoco es garantía de nada. En la consulta popular del 2018 y en la ley que se aprobó en la Asamblea para regular la consulta popular de ese año, se incorporó que uno de los requisitos para ser consejero del Consejo de Participación Ciudadana es tener título de tercer nivel. Ahí está, tienen título de tercer nivel. ¿Has resuelto eso el problema? Y a veces hay esa visión también elitista, no tecnocrática, lo cual también derrumba por completo ese mito de que además de que es inconstitucional y violaría la Convención Americana de Derechos Humanos, pero digo, se derrumba por sí solo porque esto no ha dado garantías de que tengamos un buen consejo, porque las prácticas no se ajustan por más que tengas un montón de títulos académicos que dizque promuevan que tú tienes una trayectoria de vida. Y finalmente, cierro con esta idea, me parece que esta cuestión de la meritocracia también es un tema que deberíamos escarbarlo a mayor profundidad. ¿Hasta qué punto un país como el Ecuador no solo que no garantiza reglas iguales para todos en los concursos públicos de oposición y méritos? Nadie en las actuales circunstancias se atrevería a participar, pero aunque fueran concursos medianamente transparentes, la meritocracia en países tan desiguales social y económicamente como el nuestro también viene a ser una ficción. ¿Cómo ponemos a competir a actores de las ciudades grandes que han tenido acceso a mejor educación, que han tenido una trayectoria de vida profesional, socialmente hablando, mucho más amplia, con aquellos actores que esforzándose igual o mucho más que esos otros representantes, vienen de la periferia del país, vienen de la ruralidad del país, vienen de las provincias o de las ciudades llamadas pequeñas o chicas del país? No hay equivalencias igual. Entonces, lo que al uno le pudo haber costado menos esfuerzo, al otro llegar al mismo nivel le pudo haber costado muchísimo más. Entonces, eso de la meritocracia también viene a ser un concepto bastante elitista, reitero, que en países como el nuestro termina por favorecer a determinados grupos aristocráticos y desplazar a la gran mayoría. Gracias, Mauro. Nos vamos acercando al final del programa y en esta última ronda de intervenciones con nuestros invitados, quisiéramos rescatar varios de los elementos que se han dicho como para pensar inclusive escenarios de salida. Pensando que en última instancia la existencia del Consejo de Participación Ciudadana busca el ejercicio, digamos, del equilibrio de poder, del ejercicio de pesos y contrapesos en un sistema democrático. Mauro ha mencionado 2 cuestiones que resultan quizá fundamentales para la discusión, y es, digamos, el ejercicio de participación ciudadana como un bypass, una salida a esa crisis de representación del sistema de partidos políticos que se topa con, digamos, serios bloqueos del propio modelo y del ejercicio de poder. Ahora, para pensar salidas respecto a ello, entonces hay que eliminar el ejercicio de la participación ciudadana, de la meritocracia, como plantea en los términos Mauro. Es una salida entonces volver a un escenario, digamos, el retorno a un modelo anterior. Hay que pensar todavía en una innovación institucional de avanzada. Ramiro, ¿cuál es tu posición en el escenario en el que estamos? Tampoco es que hay muchas, digamos, vías de salida, ¿o sí? A ver, pero empecemos por el final, Yura. Esto de innovación y de que esto es una cosa modernísima que se nos ocurrió a los ecuatorianos no es verdad.
esta ficción de estos órganos apolíticos y nacidos de la ciudadanía la creó el Segundo Imperio Francés con Napoleón III en 1840. Estamos hablando de la mitad del siglo pasado. Son proyectos políticos que terminan abortados porque todavía la democracia no ha logrado superar la clásica organización republicana, es decir, los tres poderes básicos de una república: el poder ejecutivo, el poder legislativo y el poder judicial. Hay, desde luego, la necesidad de tener un órgano electoral independiente que te organice las elecciones, y esta ficción de un quinto poder le decían a la prensa también durante muchos años del siglo XX. Entonces, ¿qué nos queda? Nos quedan dos alternativas: reconocer, digamos, que la estructura clásica republicana y pasar a darle nuevamente esta atribución a la Asamblea, esperando que los ciudadanos y los partidos políticos escojan mejor a sus representantes y a sus candidatos, o dar un salto hacia adelante. Y el salto hacia adelante sería la elección. ¿Qué más democrático y participativo es que el Contralor General del Estado, el Fiscal General del Estado, el Procurador General del Estado sean electos en elecciones libres y abiertas? O sea, te hablo en lo personal. A mí me encantaría postular para Contralor General del Estado en una elección libre, abierta y democrática, donde me someta al escrutinio de los ciudadanos en sus votos. Y ni loco participaría en un concurso de oposición y merecimientos donde tenga que cabildear con todos los sectores políticos del país. Entonces, ¿qué tal si el salto es hacia adelante? ¿Qué tal si desentrabamos, poniendo todos los requisitos en la ley de qué es lo que necesitas para ser contralor, para ser superintendente, para ser procurador, pero someterlo eso a la elección del pueblo ecuatoriano, a la elección de los ciudadanos y ciudadanas de este país? Ahí sí ya se acaba la ficción, pues, es decir, se acaba el hecho de que el cabildeo, ningún cabildeo. Día tal se somete a elecciones, los candidatos son estos, esta es su historia de vida, y pueblo ecuatoriano, usted escoja y encárguelos. Te dirán, oh, pero es que entonces las autoridades serán demagógicas. Oye, yo prefiero sacrificar eso, la posibilidad de que sean demagógicas, pero que te presenten resultados al final del ejercicio, incluso para su reelección o prohibir su reelección, a entrar en este entrampamiento fatal donde los concursantes tienen que reunirse con Villavicencio, reunirse con la señora Llori, reunirse Ramiro, con Nebot, etcétera. Perdón que te interrumpa, pero ¿no es lo que ocurrió eso con este último Consejo de Participación Ciudadana que se sometió a elección popular? A ver, pero hay una gran diferencia, ¿no? Es decir, el Consejo de Participación Ciudadana elegido democráticamente fue en medio de la desacreditación institucional hecha por Trujillo, pues. O sea, si Trujillo dice, yo soy el último presidente y esta porquería tienen que desaparecer, y otro de los consejeros, que creo que era Dávila, me parece, salió a hacer una campaña para recoger firmas y destrozar el consejo, y después convocas elecciones, la gente va a votar por, como dice Mauro, presta la papeleta porque necesito el carnet, si no, ni a eso voy. ¿Quién diablos serían los candidatos? Y terminaste eligiendo no a estos ñatos que son los suplentes, le dijiste al cura Tuárez que está preso. No te olvides de eso. Mientras tanto, en una elección para contralor o procurador, donde el pueblo ecuatoriano, donde los ciudadanos y ciudadanas necesitan la mejor representatividad, ni de lejos vas a poner candidatos de medio pelo. Tendrán que ser candidatos que representen la reserva moral que en algún punto debe tener la República, Yura, Isabel y Mauro. O sea, la reserva moral de la República tiene que acreditarse finalmente de manera democrática. Trujillo, que se vendió como la reserva moral, no fue elegido democráticamente. Moreno le puso como candidato porque es el único que se prestaba al juego. Otra cosa es someterte al escrutinio popular. Gracias, Ramiro. En los poquitos minutos que nos quedan, cerrar con Mauro y retomar dos puntos. Uno, ¿qué posibles salidas? Ya lo habíamos conversado también. Tú has explicado un par de ellas bastante concretas, pero sobre todo, si en un inicio, graficábamos que se vive un escenario de captura autoritaria con esto que se evidencia, ¿quién y cómo ejercen resistencias también a esto? Mauro, tienes la última palabra de este programa. A ver, me ratifico en lo urgente. Yo creo que si la Asamblea Nacional quiere dar muestras de que le importa la democracia y la institucionalidad, enjuicien políticamente a los 7, para que no dejen tela de duda de que lo que quieren es reconfigurar las mayorías al interior del Consejo y cooptar los concursos y la designación de autoridades, en lo urgente. En lo inmediato,
aunque se necesita de votos en la Asamblea. Reformar las leyes de cada uno de estos órganos de control y organismos colegiados, para que dentro de las leyes esté el marco normativo general, garantizar la seguridad jurídica de los concursos públicos de oposición y méritos donde se designarían esas autoridades. No puede ser que vía reglamento estemos a expensas de que en cada concurso el consejo de turno esté cambiando las normas y las reglas del juego. Tercero, creo que este tema de elegir mediante voto popular, ahí voy a discrepar con Ramiro, terminaría por repolitizar nuevamente este tema. En este país las maquinarias electorales se posicionarían detrás de quien quiera ser contralor. Yo, por supuesto, le apoyaría feliz de la vida a Ramiro, y él lo sabe, con mis pocos recursos, ahí pondría para apoyarle dignamente para su campaña, para contralor, para fiscal, pero mucho me temo que las grandes maquinarias electorales y económicas de este país moverían cielo, mar y tierra para cooptar esas autoridades. En Bolivia existe un diseño similar para elegir mediante voto popular a los magistrados del Tribunal Supremo, y no es que ha funcionado del todo bien tampoco. Entonces, yo creo que la salida, desde mi punto de vista, incorporar reglas claras en las leyes pertinentes, reglas estables que garanticen la seguridad jurídica, y a partir de eso poder desarrollar concursos mucho más transparentes, con veedurías que ya están establecidas en la ley, pero ahora incorporadas en cada una de las leyes que regulan a los organismos de control y órganos colegiados. Caso contrario, me parece que vamos a seguir atados a este tema, y ojalá en algún momento se pueda hacer una reforma institucional, porque creo que sí tenemos un diseño hiperpresidencialista también, donde se concentra demasiado el poder, y eso también se ha visto amplificado por el Consejo de Participación Ciudadana y Control Social. Muchísimas gracias, Mauro, Ramiro, por habernos acompañado esta tarde. Agradecemos también a quienes nos siguieron por la señal de Pichincha Comunicaciones y a través de nuestro Facebook Live. Por lo pronto llegamos al final de Frente Radiosa, pero les recordamos que estamos con ustedes nuevamente el próximo lunes a partir de las 6 de la tarde. Muchas gracias y hasta luego. Una coproducción del Foro de los Comunes, Registro Aurora y Ecuador para Largo.